el serenazgo no está preparado para el empleo de armas. Estamos en la comunicación en esos instantes con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y vamos a comentar sobre lo que ha mencionado el día de ayer el ministro Torres respecto a la posibilidad de dotarles de armas a los serenos. Y cuando hablan de armas, no nos han especificado si se trata de armas de fuego o de armas disuasivas, las no letales. En su momento, por ejemplo, señor Ricardo Valdés, buenos días, bienvenido a Exitosa. En su momento se había pretendido dotarles de armas no letales, pero esto no ha prosperado. Como si antes no prosperó darles armas no letales a los serenos, al menos en Lima Metropolitana, sí podría ocurrir con darles armas de fuego previa preparación. Buenos días una vez más. Buenos días. El primer ministro ha hablado de armas letales y el ministro de Defensa de armas no letales. Hay una contradicción que se tendría que ponerse de acuerdo primero. Pero el primer ministro sí habló de que no se podía enfrentar a los delincuentes que están armados sin armas por parte del serenazgo. Entonces entendemos que son armas letales. Por respecto a su pregunta, en efecto, el alcalde en su momento, Castañeda, quiso aprobar una norma que les permita a los serenos tener armas no letales. Sin embargo, la casuística que existe a nivel internacional con respecto a las armas no letales, como por ejemplo la de descarga eléctrica, etcétera, son armas que en la práctica tienen cierto grado de letalidad, es decir, no existen armas no letales, inclusive hay el uso de perdigones, por ejemplo, también puede tener cierto nivel de letalidad. Sea como fuere, el serenazgo no está preparado para el empleo de armas. Su función es otra, es una función preventiva. Sabemos perfectamente cuándo y cómo y por qué se creó la Fuerza de Serenos. Fue para sustituir a los policías en la época del terrorismo y para tener labores de vigilancia. Y así ha quedado año tras año y norma tras norma. Los serenos tienen una formación para vigilancia, para prevención, para apoyo en casos de emergencias, para alerta a los ciudadanos y para el monitoreo de las cámaras de videovigilancia. Ese es el rol que cumple, es un rol de apoyo y complementario a la fuerza policial y también acompañan en el patrullaje integrado a la Policía Nacional, que es la que está autorizada para portar armas. Pero claro, causa cierta preocupación el hecho de que estemos hablando de estos mecanismos inmediatos. Por ejemplo, lo que se aprobó hace unos días también en el Consejo de Ministros de un proyecto de ley para que no vayan dos personas en una misma motocicleta porque son potenciales delincuentes. Y si va una sola persona que también esté impedida de portar arma de fuego, por más que tenga la licencia por parte de SUCAMEC. A ello se suma ahora la posibilidad de que se termine planteando este criterio de que los serenos, el serenazgo, pueda también portar armas letales o no letales en la precisión que tendría que hacer el propio gobierno. Pero estamos en el marco de un estado de emergencia y lejos de estar conversando sobre el efecto de esta medida, sobre el impacto de esta medida en el ámbito de la percepción de la seguridad ciudadana, estamos hablando de mecanismos que son para la tribuna y que muy probablemente arranquen muchos aplausos, pero que serán verdaderamente eficientes al momento de luchar contra la criminalidad, señor Valdés. Mire, en mi opinión no, lo he dicho ya en otros medios. Yo estoy en desacuerdo con las medidas que han sido propuestas, hasta con el propio estado de emergencia. Es un estado de emergencia que no ha sido debidamente motivado. No conocemos los informes que dan sustento al estado de emergencia cuando debieran transparentarse. No conocemos la estrategia que debió haberse más diseñado antes del estado de emergencia. Y hasta la fecha no tenemos ningún indicador que nos permita afirmar que la suspensión de los derechos de todas las personas, 10 millones de personas, en estos días ha tenido algún efecto y algún impacto en la seguridad. Hasta ahora yo creo que simplemente ha sido una respuesta para calmar los ánimos de la población que está bastante preocupada por la inseguridad. En esa misma línea está la medida de prohibir la circulación de 12 motos. En estos momentos tenemos cerca de 3 millones de motos. O sea, estamos hablando de 3 millones de usuarios a nivel nacional, de los cuales ¿cuántos son delincuentes? Vean, digamos una cifra cualquiera, 1.000, 3.000, 5.000. Entre los 3 millones de usuarios se está afectando el derecho de quienes compraron un vehículo para 2 personas porque simplemente no se está pensando en algún tipo de medida distinta
que permita, obviamente, vigilar y que permita controlar a las personas que se encuentran delinquiendo con este vehículo, con moto lineal, con trimoto, con automóvil o a pie. Es decir, lo que se requiere es una estrategia de vigilancia, de control territorial para poder enfrentar la delincuencia, y sí creo que toca invertir en tecnología. Es preferible obligar a que todas las motos tengan un GPS, un chip que permita identificar el número de licencia a conducir, la persona que lo maneja, el propietario del vehículo, etcétera, y toda moto que se encuentre incursa en algún ilícito. Lo que sí debe darse es una ley de pérdida de dominio, es decir, el Estado se apropia de la moto de inmediato, sin procedimiento judicial alguno. Se apropia de la moto y esa moto pasa a Serenajo, esa moto pasa a la policía. Eso es lo que toca hacer, es decir, con otro tipo de medidas se puede combatir, pero focalizadamente el problema. Moto que está contemplada en un ilícito penal, esa moto pues obviamente pasa a ser propiedad del Estado peruano y o se le da a las fuerzas de seguridad o se chatarrea, ya será, ¿no? Ya, pero ¿qué hacemos con el tema de la inseguridad ciudadana? Reitero, estamos en el marco del estado de emergencia que está vigente en esos instantes. No se conoce la estrategia, ni de impacto, ni de cifras, al menos de operativo que se esté dando para poder desarticular alguna banda criminal organizada. Se está hablando del tema de las motocicletas, el tema de uso de armas con los serenazgos, pero ¿qué es de la policía? ¿Cómo poder hacer eficiente cualquier tipo de medida si tenemos una policía en pésima situación? Comisarías en precariedad. Si tenemos policías que no están correctamente adiestrados, si no tenemos suficiente patrullero, no tenemos suficiente personal desplegado en la vía pública, y que esto no haga necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas también en las calles. El tema de la capacidad de respuesta de la policía es algo que, por ejemplo, el gobierno no se está abordando con la misma necesidad de urgencia que otros temas que podrían ser no eficientes al momento de aplicarlas. Mire, usted acaba de hacer un listado bastante, digamos, certero del conjunto de las deficiencias que impiden tener una ciudad más segura. Usted ha hecho ese listado y ese listado lo pueden hacer también muchos ciudadanos. Entonces, en la práctica, la propia policía y la ciudadanía ya conoce el diagnóstico. O sea, lo que tenemos es la necesidad, obviamente, no solamente de tener una estrategia de seguridad, sino de invertir en seguridad. Ha salido el día de hoy, por ejemplo, un estudio en el diario El Comercio, donde se establece los distritos de Lima cuánto invierten al año. Medio a nivel de inversión en seguridad es de 5 soles mensuales, el promedio, o sea, 60 soles al año. Sin embargo, hay distritos donde se concentra la criminalidad que tienen en Los Olivos 10 soles al año, en Villa María del Triunfo 12 soles, en el Rima 14, y así. Entonces, ahí uno puede darse cuenta del peso real que tiene la inversión. Refleja un poco la preocupación y refleja la prioridad que se entrega a nivel de los gobiernos locales para el manejo de la seguridad. Lo propio con el Ministerio del Interior, del todo presupuesto del Ministerio del Interior, solamente hay 2% del presupuesto del Ministerio del Interior dedicado a inversiones. Entonces, con ese nivel de inversión, tanto en el gobierno local como en el ministerio, es muy difícil que se pueda equipar a las de Pincri, que tienen un 95% de inoperancia porque no tienen la logística ni tienen la infraestructura. Y así yo puedo darle una serie de referencias técnicas, una serie de números, en donde yo le puedo afirmar cómo lo que se está estableciendo, las medidas que da el gobierno, no tiene sustento técnico, porque no se está viendo ni el impacto social, ni el contexto económico, ni la carga que eso puede representar para la afectación de los derechos de las personas en general. Es como si, por ejemplo, mañana se le ocurre al ministro del Interior o al primer ministro decir: hemos determinado que todos los ladrones usan zapatillas para asaltar. Entonces, a partir de mañana pedimos unas zapatillas y debemos andar con zapatos, ¿no?, de suela. Entonces, a eso me refiero. O sea, son medidas que son reacciones un poco planteadas y presentadas para tratar de calmarle a la gente su percepción de inseguridad. Es decir, bien, en síntesis, nos están vendiendo agua arracimada para poder combatir la delincuencia Bueno, mejor ejemplo imposible, señor Valdés. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.